Queridos audiolectores y queridas audiolectoras, hoy los invito a acompañarme en un recorrido lleno de paisajes mágicos, sabores únicos y anécdotas que se quedarán grabadas en el corazón. Este relato nos llevará por las montañas y pueblos de Santander, una región que con sus calles empedradas, su historia impregnada en cada rincón y su gente cálida nos regaló momentos inolvidables. Desde nuestra salida de Bogotá, enfrentándonos a las curvas de las carreteras y encontrando historias en cada parada, hasta nuestra llegada a lugares como San Gil, Barichara y el encantador Vélez, este viaje fue una verdadera aventura. Les contaré cómo nos maravillamos con cascadas, monumentos y paisajes, cómo descubrimos los sabores únicos de la región y cómo cada paso nos acercó más a la esencia de este hermoso departamento colombiano. Prepárense para sumergirse en los relatos de nuestras exploraciones, con descripciones que los harán sentir como si estuvieran ahí conmigo, viviendo cada curva del camino, saboreando cada bocadillo beleño y admirando cada atardecer en estas tierras mágicas. ¿Listos para el viaje? Vamos a empezar. Un viaje por los encantos de Santander, de Audiolecturas. El inicio del viaje hacia Santander. El 1 de enero de 2025 marcó el inicio de nuestra aventura hacia Santander. Salimos de Bogotá alrededor de la 1 de la tarde, con el aire aún fresco tras las celebraciones de Año Nuevo. Mientras nos alejábamos de la ciudad, el paisaje comenzaba a transformarse. La urbanización daba paso a vastos campos verdes, colinas ondulantes y pequeños pueblos que parecían salpicados a lo largo de la carretera. La claridad del cielo, con ese azul intenso típico de las alturas, prometía un viaje lleno de momentos memorables. La carretera estaba en buen estado, pero no todo fue tan fluido. A medida que avanzábamos, nos topábamos con trancones en los alrededores de Moniquirá y Barbosa, pueblos que, aunque transitados, no dejaban de mostrar su encanto. Las calles principales estaban bordeadas de casas coloniales con balcones de madera, desde donde colgaban macetas llenas de flores que daban vida a las fachadas desgastadas por el tiempo. Los trancones, aunque lentos, nos dieron la oportunidad de observar la cotidianidad de los habitantes, vendedores ambulantes ofreciendo frutas frescas, panaderías locales desprendiendo un aroma irresistible y ciclistas que serpenteaban entre los autos con sorprendente habilidad. Terminando de pasar Santana, decidimos detenernos en un pequeño restaurante a un lado de la carretera. El lugar, sencillo pero lleno de encanto local, ofrecía una vista despejada hacia las montañas circundantes, cuyas laderas verdes parecían interminables. Nos sentamos en una mesa rústica bajo un techo de zinc y el menú nos presentó una joya típica de la región, la carne oreada. A pesar de que los cuchillos parecían tener más años que nosotros y lidiar con la textura de la carne fue toda una experiencia. El sabor compensaba cualquier esfuerzo. Era salada, ligeramente ahumada y con un toque que solo la cocina casera puede ofrecer. Mientras comíamos, el vaivén de los pocos autos y camiones que pasaban por la carretera añadía un toque de tranquilidad rural al momento. Fue también en esta parada donde Patricia, al mirar, se conmovió al ver a una pareja cargando mochilas y caminando hacia Venezuela. Nos enteramos de que llevaban 11 días en su travesía desde Bogotá. Verlos nos llenó de admiración y reflexión. Sus pasos parecían llevar más que peso físico, cargaban historias, sueños y seguramente muchas incertidumbres. De vuelta en la carretera, el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre los cerros que nos rodeaban. A medida que nos acercábamos a San Gil, el camino se tornaba más sinuoso. Gustaíto, al volante, enfrentaba cada curva con una concentración que casi podía sentir en el aire. Las luces del auto, aunque funcionales, no parecían suficientes para iluminar las curvas cerradas y la oscuridad que comenzaba a envolvernos. Cada auto que venía en sentido contrario, con sus luces altas, parecía un reto más, y los comentarios sarcásticos de Gustaíto al respecto aligeraban la tensión. Este primer tramo del viaje fue mucho más que una simple transición de Bogotá a Santander.
Fue un recordatorio de la belleza que yace en los detalles, los paisajes, las historias de quienes cruzan nuestro camino y los pequeños momentos que, sin esperarlo, se convierten en recuerdos imborrables. La llegada a San Gil. Gustavito, al volante, mostraba su temple al enfrentarse a cada desafío. A él le gusta manejar, pero las luces del auto no parecían suficientes para iluminar el sinuoso camino, y cada vez que un vehículo venía en sentido contrario con sus luces altas, Gustavito soltaba un comentario sarcástico que nos arrancaba una risa nerviosa. La combinación de la oscuridad, las curvas interminables y la falta de visibilidad lo mantuvo en una concentración casi heroica, mientras Patricia trataba de calmar la tensión conversando sobre lo bonito que debía ser San Gil a la luz del día. Dieguito asentía y yo miraba a Gustavito como nervioso se contraía en su asiento. El paisaje, aunque oculto por la noche, se insinuaba de vez en cuando con la silueta de las montañas y el brillo esporádico de las luces de pequeñas casas a lo lejos. Los pueblos que bordeaban el camino parecían dormidos, con solo una o dos tiendas iluminadas y algunos perros que cruzaban la carretera como únicos testigos de nuestra travesía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las primeras señales de San Gil comenzaron a aparecer. Al entrar en la ciudad, las calles empedradas y las luces cálidas de los faroles nos dieron una sensación de bienvenida. Había un aire de tranquilidad, como si el pueblo estuviera preparado para recibirnos y ofrecernos un merecido descanso. Grande nos pareció San Gil y bonito. Llegamos al Hotel del Río, nuestro refugio por esa noche. El lugar, aunque modesto, tenía un encanto particular. Nos asignaron una habitación pequeña pero funcional con 3 camas. Una matrimonial para Patricia y para mí, y un camarote para los chicos, donde Dieguito ocuparía la litera de abajo y Gustavito la de arriba. El ventilador, que se suponía nos ayudaría a combatir el calor de la noche, emitía un sonido como el de una matraca desafinada, pero a esas alturas cualquier incomodidad pasaba a segundo plano. Dejamos nuestras maletas y nos acomodamos rápidamente. El cansancio del viaje se sentía en cada músculo, pero la satisfacción de haber llegado sanos y salvos a nuestro destino nos llenaba de alivio. Mientras los muchachos revisaban sus teléfonos y Patricia organizaba algunas cosas, me acerqué a la puerta. Desde allí podía ver las luces del patio del hotel y escuchar el murmullo lejano del río Fonce que atravesaba la ciudad como una arteria de vida. Esa noche, a pesar del ruido del ventilador y la estrechez de la habitación, dormimos profundamente. El viaje hasta San Gil había sido agotador, pero también lleno de pequeños momentos que ya comenzaban a convertirse en recuerdos. El día siguiente prometía nuevas experiencias y aventuras, y aunque aún no lo sabíamos, San Gil sería el escenario de varios momentos memorables. Explorando el Salto del Ángel. La mañana en San Gil comenzó con una grata sorpresa. Después del desayuno nos mudaron a una habitación mejor ubicada frente al estacionamiento del hotel. Era más espaciosa y tranquila, lo que nos permitió organizarnos con calma antes de iniciar nuestra primera aventura del día. Con el cielo despejado y un aire fresco que prometía una jornada emocionante, nos fuimos a la plaza central. Necesitábamos dinero en efectivo. Patricia lo consiguió del cajero automático. La plaza era un hormiguero de gente. De ahí partimos hacia el Salto del Ángel, uno de los lugares apetecidos de la región, principalmente por los turistas. El camino hacia la cascada nos llevó por paisajes llenos de vegetación exuberante. Los cerros que rodeaban la zona parecían custodiar los secretos del lugar y el río que corría a lo lejos nos acompañaba con su murmullo constante. Al llegar al inicio del sendero, el entorno cambió. El camino se volvió angosto y agreste, un desafío para cualquiera que no estuviera acostumbrado a este tipo de caminatas. Patricia y Dieguito, con su agilidad habitual, avanzaron con facilidad por el sendero, disfrutando de cada paso. Yo, en cambio, encontré un aliado en Gustavito, quien me ofreció su ayuda para sortear las partes más complicadas. Aunque, siendo él, no perdió la oportunidad de hacerme reír y mojarme,
en el proceso. Cada vez que nos acercábamos a un charco o bajo alguna cueva donde se desprendía agua, él se las arreglaba para que terminara salpicado, seguido de su risa contagiosa y de mis inevitables gritos de «¡Gustavito!». Cuando finalmente llegamos al Salto del Ángel, el espectáculo que nos recibió fue bonito. La cascada se alzaba a unos 10 metros, dejando caer el agua ruidosa. El sonido del agua al golpear las rocas y la brisa fresca que generaba nos envolvieron por completo. A los pies de la cascada, una laguna cristalina invitaba a sumergirse y Gustavito no tardó en aceptar la oferta. Se quitó los zapatos, la camiseta y se lanzó al agua con entusiasmo, salpicando a todos a su alrededor. Mientras él disfrutaba del chapuzón, un rescatista se nos acercó. Nos contó que estaba buscando a un hombre perdido desde hace 6 días en la zona, un millonario cuya desaparición había causado revuelo y por ello de su presencia. Su experiencia en rescates lo había llevado a dominar el rapel, una técnica que nos ofreció probar bajando por la cascada. Aunque la idea sonaba emocionante, la altura y la fuerza del agua nos hicieron declinar la invitación. Optamos por observar cómo una pareja, ambos alrededor de los 50 años, aceptaba el desafío. Con una valentía admirable, descendieron por las cuerdas mientras todos los presentes los animábamos y grabábamos cada instante. Patricia, como siempre, estaba en su elemento. Su teléfono era su mejor aliado y no paraba de capturar fotos y videos. Cada rincón, cada sonrisa y cada gota de agua quedaban registradas en su memoria y en la del teléfono, que comenzaba a llenarse rápidamente. Entre risas comentaba que necesitaba un celular con más capacidad porque no podía perderse ni un solo detalle de esta experiencia. Tras pasar un buen rato disfrutando del paisaje y la compañía, decidimos emprender el regreso. El sendero parecía menos intimidante ahora que conocíamos el camino, y las bromas de Gustavito hicieron que el regreso fuera más ligero. Mientras avanzábamos, no pude evitar pensar en lo increíble que había sido la mañana. La majestuosidad del Salto del Ángel, combinada con la diversión y las pequeñas anécdotas, lo convertían en un recuerdo satisfactorio. Gastronomía y luces en San Gil. Después de la emocionante mañana en el Salto del Ángel, el hambre nos llevó al restaurante La Comadre, un lugar enclavado entre cerros, con un ambiente acogedor y una decoración pintoresca. Las figuras de animales domésticos, especialmente cerdos pintados en las paredes, adornaban cada rincón, dándole un toque rural que encajaba perfectamente con el espíritu de la región. Nos acomodamos en una mesa relativamente aislada bajo una carpa que protegería de posibles lluvias y desde donde se podía observar una vista parcial del entorno montañoso. Sin embargo, lo que prometía ser un almuerzo rápido se convirtió en una prueba de paciencia. La comida tardó más de 2 horas en llegar y aunque el hambre nos hacía tamborilear los dedos sobre la mesa, tratamos de mantener la calma. Patricia aprovechó para sacar fotos de cada detalle del restaurante, mientras Dieguito y Gustavito alternaban entre revisar y jugar con sus teléfonos. Finalmente, los platos llegaron y la espera, aunque larga, valió cada minuto. Dieguito, atento a su comida, disfrutó de un pollo apanado y gratinado que devoró con entusiasmo, lamiéndose los dedos con una sonrisa satisfecha. Gustavito optó por un filete de punta de anca bien cocido, mientras Patricia, fiel a sus gustos, pidió 2 porciones de chicharrones que compartió con todos. Yo también me uní al festín con punta de anca, acompañada de una refrescante jarra de limonada de panela. Aunque aún hablábamos de la demora, el sabor de la comida y el ambiente cálido lograron borrar cualquier rastro de mal humor. Salimos del restaurante con la barriga llena y, como era nuestra costumbre, despotricando ligeramente sobre el servicio tardío, pero riéndonos de nuestras propias quejas. Por la noche, San Gil nos ofreció un espectáculo de luces que no podíamos perdernos. Nos dirigimos al centro comercial El Puente, que estaba decorado con ornamentos de fin de año que lo hacían brillar como un faro en medio de la ciudad. Al entrar nos encontramos con árboles iluminados, guirnaldas que pendían del techo y figuras de renos que parecían cobrar vida bajo las luces parpadeantes.
Patricia, como siempre, aprovechó para hacer compras. Eligió un jeans azul y una blusa blanca, mientras los muchachos y yo hacíamos pullas dentro de la tienda y explorábamos las tiendas cercanas. El ambiente festivo era contagioso y aunque no teníamos mucho interés en comprar, disfrutábamos de la energía vibrante del lugar. Después de las compras, decidimos detenernos en una heladería donde nos atendió Karim, un joven de 17 años que, con su estatura imponente de 1,92 metros y su actitud amable, nos dejó una grata impresión. Nos sirvió helados que rápidamente se convirtieron en el centro de nuestra conversación, cremosos, refrescantes y perfectos para una noche cálida. Después de los helados, fuimos a poner nuestras boletas para un sorteo de un auto que se rifará en febrero. Patty tiene esperanza de ganarlo. De ahí nos dirigimos al famoso puente de San Gil. Este largo paso iluminado, con luces que parecían estrellas reflejándose en el río Fonce, ofrecía una vista nocturna espectacular. Caminamos despacio, disfrutando de cada detalle, mientras el murmullo del agua y el suave brillo de las luces creaban un ambiente mágico. Subimos y bajamos por las calles adoquinadas del centro, descubriendo esquinas encantadoras que invitaban a ser exploradas. En una de las calles empinadas nos detuvimos a descansar y observar las casas coloniales con balcones de madera decorados con luces navideñas. La ciudad, con su mezcla de tradición y modernidad, parecía celebrar con nosotros el simple hecho de estar ahí. Al final del recorrido cenamos en el Gringo Mike, que buena la comida, y muy llenos nos dirigimos de regreso al hotel con la sensación de haber cerrado el día de la mejor manera posible, entre la deliciosa comida, las luces brillantes y las risas compartidas. San Gil seguía sorprendiéndonos con cada momento. Cañón del Chicamocha. El día siguiente amaneció con un cielo despejado y un aire que prometía aventuras. Salimos temprano rumbo al Cañón del Chicamocha, también conocido como Panachi o Parque Nacional de Chicamocha, un lugar que había escuchado mencionar tantas veces, pero que nunca imaginé sería tan impresionante en persona. La carretera hacia el parque nos llevó por un paisaje que parecía sacado de una postal, cerros imponentes que caían en vertiginosos precipicios, mientras el río Chicamocha serpenteaba al fondo como una cinta plateada. Al llegar, lo primero que captó nuestra atención fue la cantidad de personas que lo visitaban, como los policías que mantenían el control y el teleférico, que para llegar a él se debía hacer fila en la taquilla. Este coloso de ingeniería nos invitaba a subirnos y disfrutar de un recorrido que, según decían, era uno de los más largos de su tipo en Sudamérica. Con cierta emoción abordamos la cabina que comenzó a ascender lentamente. Desde las alturas, las vistas eran simplemente inigualables. El cañón se extendía ante nosotros en toda su magnitud, mostrando paredes escarpadas y montañas que parecían ondear en el horizonte como si estuvieran vivas. La sensación de estar suspendido sobre aquel abismo era tan emocionante como sobrecogedora. Patricia no paraba de tomar fotos y Dieguito, con los ojos bien abiertos, se asomaba cuidadosamente por el vidrio, mientras Gustavito, con su característico humor, hacía comentarios sobre cómo se sentía un pájaro por primera vez. A medida que avanzábamos, las nubes comenzaron a acumularse y una lluvia ligera nos recibió cuando llegamos a la localidad conocida como Mesa de los Santos. Nos refugiamos en una pequeña cafetería que emanaba el aroma reconfortante del café recién hecho. Allí nos servimos una taza humeante de café esperando que amainara. En un local vecino, Patricia aprovechaba de comprar algunos recuerdos. Elegimos camisetas para Valentina, novia de Gustavito, y otra para Patricia. Aunque la lluvia persistía, no empañó nuestro entusiasmo, por el contrario, le añadió un toque de frescura al día. Cuando regresamos al parque principal en el teleférico, nos dedicamos a explorar sus rincones. Panachi estaba lleno de sorpresas, senderos bien trazados que nos llevaban a monumentos impresionantes y miradores que ofrecían perspectivas únicas del cañón. Uno de los puntos más destacados fue el monumento a la Santanderianidad, una obra monumental que, con sus figuras heroicas y detalles tallados, rendía homenaje al espíritu y la historia de esta región.
Mientras Patricia y yo nos deteníamos a contemplar las vistas desde uno de los miradores más altos, Dieguito y Gustaito encontraron algo que los emocionó aún más: la tirolina. Sin pensarlo mucho, decidieron lanzarse por este recorrido aéreo que atravesaba una parte del parque. Los gritos de emoción de ambos resonaban mientras se deslizaban a gran velocidad y su alegría era contagiosa. Patricia y yo los observábamos desde arriba, entre risas y admiración, mientras ellos se sentían como verdaderos aventureros. A medida que la tarde avanzaba, las nubes comenzaron a disiparse, dejando al descubierto un cielo azul brillante que realzaba los colores del paisaje. Los cerros, las piscinas del parque y los caminos que serpenteaban hacia las alturas parecían formar parte de un cuadro pintado con esmero. Fue difícil despedirnos de aquel lugar, pero el cansancio comenzaba a hacerse sentir. Regresamos al estacionamiento con una mezcla de satisfacción y asombro. El cañón del Chicamocha no solo había cumplido nuestras expectativas, sino que las había superado con creces. Cada rincón, cada vista y cada experiencia nos recordaba lo afortunados que éramos de poder ser testigos de esa maravilla natural. Noche en Florida Blanca. Después de dejar atrás el cañón de Chicamocha, nuestro día no había terminado. La noche se aproximaba rápidamente mientras conducíamos hacia Piedecuesta con la intención de encontrar alojamiento. Sin embargo, nuestra búsqueda no fue tan sencilla como esperábamos. Las opciones eran limitadas y en algunos lugares nos recibieron con advertencias que aumentaron nuestras reservas sobre quedarnos allí. Entre comentarios sobre la falta de estacionamiento y otros sobre la inseguridad del sector, Gustaito propuso una alternativa: seguir unos kilómetros más hasta Florida Blanca. A pesar del cansancio acumulado, aceptamos con la esperanza de encontrar algo más adecuado. Al llegar a Florida Blanca, nos dirigimos al Hostal Don Juan, un lugar sencillo pero acogedor, ubicado en una calle animada con música estridente que parecía no querer dar tregua. El hostal estaba justo frente a un estacionamiento, lo que nos dio la tranquilidad de dejar el auto protegido. Nos asignaron una habitación en el segundo piso con 3 camas, una matrimonial para Patricia y para mí y 2 individuales para los chicos. Lo peculiar era que el baño estaba al frente de la habitación, algo que terminó siendo práctico, ya que cualquier ruido quedaba bien alejado de nosotros. Esa primera noche decidimos explorar la zona para cenar. Encontramos un restaurante peculiar, decorado como una biblioteca antigua. Las estanterías estaban llenas de libros polvorientos que parecían contar historias de épocas pasadas, y el ambiente cálido nos hizo sentir como en casa. Dieguito y Gustavito pidieron hamburguesas que devoraron con entusiasmo, mientras Patricia optó por una pasta fettuccine que la hizo suspirar de gusto. Yo, fiel a mis gustos simples, disfruté de unas papas fritas crujientes. Las bebidas también fueron protagonistas: jugos de mandarina con panela para los chicos y una refrescante michelada para Patricia. Aunque al principio pensamos que sería una cena económica, la cuenta final nos sorprendió con un monto más alto de lo esperado. Entre risas y comentarios sarcásticos, dejamos el restaurante y regresamos al hostal para descansar. La mañana siguiente nos recibió con un sol radiante. Después de desayunar en el hostal, un desayuno sencillo pero reconfortante que habíamos pedido la noche anterior, decidimos explorar la plaza central de Florida Blanca. El lugar era un punto de encuentro vibrante, con bancos llenos de personas mayores conversando, vendedores ambulantes ofreciendo dulces típicos y un ambiente que transmitía la esencia de esta pequeña ciudad. En el centro probamos salpicones de fruta que resultaron ser una explosión de sabores frescos y tropicales. Cada bocado nos conectaba más con la riqueza gastronómica de Santander. Nuestro siguiente destino fue el restaurante Chancho y Parrilla, ubicado en un cerro que ofrecía vistas espectaculares de los alrededores. El camino hacia allí era una mezcla de curvas cerradas y subidas empinadas, pero la recompensa al llegar fue inolvidable. El restaurante estaba decorado con fotografías antiguas en blanco y negro que parecían narrar la historia de la región.
Las mesas, dispuestas para aprovechar al máximo la vista panorámica, estaban rodeadas de un ambiente rústico y acogedor. La comida fue un festín digno de recordar. Gustavito y Dieguito eligieron panceta al cilindro, mientras Patricia se deleitaba con punta de anca acompañada de chunchules. Yo opté por una morcilla que resultó ser tan deliciosa que no dudé en pedir una porción extra para compartir. Acompañamos todos con una jarra de mandarinada, una bebida tan refrescante que nos hizo olvidar el calor del mediodía. Comimos tanto que tuvimos que pedir una caja para llevar las sobras, las cuales terminarían siendo el desayuno del día siguiente. Melanie, la joven que nos atendió, nos conquistó con su sonrisa y su disposición para hacer nuestra experiencia aún más especial. Nos despedimos del restaurante con abrazos y agradecimientos, descendiendo el cerro mientras comentábamos lo increíble que había sido todo. El Santísimo. Nuestro último día en Floridablanca terminó con una emoción especial. Nos dirigimos al Cerro del Santísimo, un lugar emblemático que prometía dejarnos recuerdos inolvidables. El camino hacia el cerro nos ofreció una vista encantadora de la región, montañas que parecían custodiar el paisaje, campos verdes que se extendían hasta el horizonte y pequeños caseríos que se integraban con la naturaleza como si siempre hubieran estado ahí. Al llegar, el teleférico se presentó como la gran estrella del lugar. Subir en él era una experiencia que todos esperábamos con ansias. Abordamos la cabina que comenzó a elevarse lentamente, revelándonos un panorama que parecía sacado de un sueño. Desde las alturas, la ciudad de Floridablanca y sus alrededores se desplegaban como un mosaico vibrante, mientras las nubes jugueteaban con las montañas, creando sombras y luces que daban un efecto mágico al paisaje. Al llegar a la cima, nos recibió una amplia azotea panorámica que ofrecía vistas espectaculares del valle. Era imposible no maravillarse ante la grandeza del entorno, cerros que se alzaban como guardianes, caminos serpenteantes y una vegetación que parecía infinita. Desde ahí el viento traía consigo una sensación de frescura que hacía que cada respiración se sintiera más profunda y revitalizante. De pronto el cielo se oscureció y comenzó a llover, pero esta no era una lluvia cualquiera, era una lluvia suave de esas que refrescan el alma y le dan al momento un toque de serenidad. Fue entonces cuando en medio de la lluvia inició un espectáculo de música y agua. Fuentes sincronizadas comenzaron a danzar al compás de melodías envolventes, creando un ballet de agua que iluminaba el ambiente. Patricia, como siempre, no perdió tiempo y sacó su teléfono para capturar cada segundo, mientras Gustavito y Dieguito observaban fascinados, inmersos en la magia del momento. Después del espectáculo, nos dirigimos al Cristo del Santísimo, la imponente figura que domina el cerro y que parecía vigilar toda la región. Al llegar, nos encontramos frente a una estatua monumental con los brazos extendidos en un gesto que transmitía protección y paz. Nos tomamos nuestro tiempo para admirarlo, recorrerlo desde diferentes ángulos y, por supuesto, tomar fotos. Cada imagen parecía capturar no solo la majestuosidad del Cristo, sino también la esencia espiritual del lugar. El tiempo parecía detenerse mientras explorábamos los alrededores. La combinación de las nubes disipándose, la luz dorada del atardecer y el silencio interrumpido solo por el viento y las risas de los visitantes creaba un ambiente único. Allí sentí una conexión profunda con el lugar, como si el Santísimo no solo fuera un sitio turístico, sino un espacio que invitaba a reflexionar y agradecer. Antes de regresar, hicimos una última parada en una cafetería del lugar. Con un café caliente en las manos y las vistas del Cristo al fondo, cerramos nuestra visita al cerro con una sensación de plenitud. Cuando finalmente tomamos el teleférico de vuelta, el paisaje nocturno de Floridablanca, iluminado por miles de luces, nos despidió con su propio espectáculo de belleza. El Cerro del Santísimo fue, sin duda, un cierre perfecto para nuestra estancia en Floridablanca.
Cada momento vivido ahí quedará grabado en nuestras memorias como un recordatorio de la majestuosidad de la naturaleza y la riqueza de los lugares que nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. Esa noche, al regresar al hostal, sentí que Floridablanca nos había mostrado su mejor cara. Entre sus calles animadas, su comida deliciosa y las pequeñas anécdotas que nos regaló, esta ciudad se convirtió en una parada que recordaríamos con cariño. Llegada a Bucaramanga. Al dejar atrás Floridablanca, el viaje hacia Bucaramanga transcurrió de manera tranquila, con la carretera rodeada de paisajes que combinaban colinas verdes y caseríos pintorescos. Conforme nos acercábamos a la ciudad, las montañas parecían abrirse para dar paso a un valle donde Bucaramanga se extendía con sus edificios modernos y su vibrante energía urbana. Al entrar en la ciudad, no nos recibió un bullicio típico de una capital regional. Calles tranquilas, luces que brillaban en cada esquina, pero sin vehículos. Sin embargo, encontrar alojamiento resultó ser más complicado de lo que esperábamos. Los primeros hoteles que visitamos no tenían habitaciones disponibles para los 4, y en uno incluso nos encontramos con un pequeño contratiempo, la falta de un documento que Patricia había olvidado traer. Aunque el cansancio comenzaba a notarse, decidimos no rendirnos. Finalmente, nuestra perseverancia dio frutos cuando llegamos a la Quinta de Cabecera, un hotel que nos ofreció una habitación espaciosa y cómoda, con 3 camas grandes. El lugar era perfecto para que cada uno tuviera su espacio. El estacionamiento estaba a una cuadra del hotel, lo que nos dio algo de tranquilidad respecto al auto. Dejamos nuestras maletas y nos tomamos un momento para respirar, sabiendo que la noche aún tenía mucho que ofrecer. Después de instalarnos, salimos a cenar. Gustavito sugirió un restaurante llamado El Viejo Chiflas, conocido por sus platos típicos y por su ambiente acogedor. Al llegar, el lugar nos recibió con un aroma irresistible de carnes asadas y especias. Nos sentamos en una mesa cerca de una ventana que ofrecía una vista parcial de la ciudad iluminada. Optamos por una picada variada que resultó ser un festín de sabores: carnes, chorizos, papas criollas y yuca frita, todo acompañado por una salsa picante que elevaba la experiencia culinaria. Cada uno tenía algo que decir sobre la comida. Patricia comentaba que el chorizo tenía un sabor único, mientras Dieguito atacaba las papas criollas con una mezcla de salsa. Gustavito, como siempre, hacía bromas sobre el tamaño de las porciones, pero no dejó ni un solo trozo en su plato. Yo, por mi parte, disfruté de cada bocado mientras agradecía en silencio el momento compartido con la familia. Con el estómago lleno y el ánimo renovado, decidimos dar un paseo nocturno por el famoso viaducto de Bucaramanga, una imponente estructura que conecta diferentes partes de la ciudad. Al llegar, la vista era espectacular. El puente estaba iluminado con luces que cambiaban de color, creando un efecto visual impresionante. Caminamos despacio, disfrutando del aire fresco y de la majestuosidad del diseño arquitectónico. A lo lejos, las luces de la ciudad se extendían como un manto brillante que contrastaba con la oscuridad del cielo. La experiencia en el viaducto no solo fue un deleite visual, sino también un momento de conexión familiar. Patricia y yo intercambiamos miradas cómplices mientras los muchachos iban de un lado a otro, emocionados por la inmensidad del lugar. Fue uno de esos momentos en los que el tiempo parecía detenerse, permitiéndonos disfrutar plenamente de la compañía y del lugar. Esa noche, al regresar al hotel, la sensación era de satisfacción absoluta. Bucaramanga nos había recibido con los brazos abiertos, mostrándonos su vitalidad y su encanto nocturno. Con la promesa de explorar más al día siguiente, nos fuimos a dormir con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud. Encuentros en Bucaramanga. El sol de la mañana en Bucaramanga parecía prometer un día lleno de encuentros y experiencias memorables. Después de desayunar en el hotel, nos dirigimos a visitar a Julie, una vieja amiga de Patricia que vivía en la ciudad.
Al llegar a su casa nos recibió con los brazos abiertos y una sonrisa que reflejaba la emoción del reencuentro. Junto a ella estaba su bebé Isabela, una pequeña de 10 meses que irradiaba alegría con cada gesto. Con sus ojos curiosos y risueños, rápidamente se convirtió en el centro de atención de todos. La reunión fue un viaje al pasado, con Julie y Patricia recordando sus días trabajando juntas en una droguería. Entre anécdotas y carcajadas hablaban de los desafíos, las bromas y las personas que compartieron ese capítulo de sus vidas. Julie nos contó también sobre sus hijos mayores, especialmente de Diego, quien había decidido tomarse un tiempo lejos de los estudios. A pesar de los retos que enfrentaba, su actitud positiva y resiliente era evidente. Isabela, mientras tanto, robaba el protagonismo. Todos queríamos cargarla y cada vez que hacía algo gracioso o inteligente, las exclamaciones de admiración no se hacían esperar. Fue un recordatorio de cómo los momentos simples, como compartir con un bebé, pueden llenar de alegría el corazón. Decidimos salir a almorzar juntos y Julie sugirió el restaurante Tribeca, un lugar moderno con un menú variado. Al llegar nos recibió un ambiente cálido, decorado con detalles elegantes que contrastaban con la informalidad de nuestras risas. Alejandra, la mesera que nos atendió, nos impresionó con su eficiencia y amabilidad. Patricia pidió una ensalada de mariscos acompañada de papas a la francesa que compartió conmigo. Dieguito y Gustaíto, siempre fieles a sus gustos, eligieron hamburguesas que desaparecieron de sus platos en un abrir y cerrar de ojos. Julie, pensando también en Isabela, optó por una pechuga de pollo suave y bien sazonada. La comida no solo fue deliciosa, sino también un momento para compartir más historias y fortalecer los lazos de amistad. Al despedirnos de Julie e Isabela, sentí que ese almuerzo no había sido solo una comida, sino una celebración de los recuerdos y de la familia extendida que encontramos en los amigos. Por la noche, aún con energía para seguir explorando, decidimos visitar el Parque del Agua, uno de los lugares más mágicos de Bucaramanga. Desde el momento en que cruzamos la entrada, nos envolvió un mundo de luces y colores. Esculturas iluminadas con formas de animales, flores y figuras abstractas decoraban los jardines, creando un espectáculo visual que parecía transportarnos a un cuento de hadas. Patricia, como era de esperarse, no perdió la oportunidad de documentar cada rincón. Con mi celular en mano capturó imágenes de las esculturas, las luces reflejadas en el agua y las sonrisas de los muchachos mientras iban de un lado a otro. Cada foto era un intento de congelar la magia del momento, de llevarse un pedacito del parque con nosotros. El tiempo en el parque pasó volando. Caminamos por sus senderos, disfrutamos del aire fresco y nos detuvimos varias veces para simplemente admirar el trabajo artístico y la creatividad que llenaban el lugar. Antes de irnos, Dieguito encontró una pequeña tienda donde compramos bebidas y compartimos un último brindis por el día que habíamos vivido. Esa noche, al regresar al hotel, el cansancio era palpable, pero también lo era la satisfacción. Entre el reencuentro con Julie, la deliciosa comida y la experiencia mágica en el Parque del Agua, Bucaramanga nos mostró su capacidad de sorprendernos y de darnos momentos inolvidables. Girón, el pueblo blanco. Nuestro último día en Bucaramanga comenzó con una parada inesperada. Patricia, amante de los zapatos, insistió en visitar las famosas zapaterías del barrio San Francisco, conocidas por su variedad y precios accesibles. A pesar de mis dudas, ella siempre decía que solo iba a mirar. Con Dieguito terminó entrando a varias tiendas. Como era de esperarse, solo mirar se convirtió en la compra de 2 pares nuevos que, según ella, eran imprescindibles para su colección. Mientras tanto, aprovechamos para comprar unas luces nuevas para el auto, asegurándonos de que los próximos trayectos nocturnos fueran más cómodos y seguros. Con todo listo, finalmente nos dirigimos a Girón, un pueblo que desde el primer momento nos dejó sin aliento. Al llegar,
Fuimos recibidos por un paisaje pintoresco, calles empedradas que serpenteaban entre casas blancas de techos rojos y ventanas con rejas de hierro forjado. La cal de las fachadas brillaba bajo el sol, dándole al lugar una atmósfera casi mágica, como si el tiempo se hubiera detenido. Dejamos el auto en una calle céntrica y comenzamos a caminar por las veredas angostas que bordeaban las calles principales. Los balcones, adornados con flores coloridas, contrastaban con la pureza del blanco de las casas. Cada esquina parecía una invitación a descubrir algo nuevo, desde pequeñas plazas hasta tiendas con productos típicos de la región. Nuestra primera parada fue en una pequeña panadería ubicada frente a la plaza central, cerca de la imponente basílica menor de San Juan Bautista. El aroma de panes recién horneados nos llamó desde lejos. Patricia no pudo resistirse y compró algunos panes y empanadas, mientras Dieguito y Gustaíto se dedicaban a devorar sus compras ahí mismo, sin esperar. Al mediodía nos dirigimos al restaurante La Casona, un lugar de prestigio en Girón. Su interior era amplio y acogedor, decorado con elementos rústicos que resaltaban la esencia colonial del pueblo. Patricia pidió un filete de pescado que llegó perfectamente sazonado, mientras Dieguito optó por su inseparable pechuga de pollo. Gustaíto, siempre buscando algo diferente, se inclinó por una trucha fresca y yo disfruté de una crema de mariscos que superó mis expectativas. Como acompañamiento nos sirvieron unas cebollitas en escabeche que se convirtieron en mi nuevo deleite personal. La comida no solo fue deliciosa, sino que también nos dejó con energía para seguir explorando. Después del almuerzo nos dedicamos a recorrer los artesanos que bordeaban la plaza. Patricia encontró imanes decorativos que, según ella, serían perfectos para el refrigerador. También nos recomendaron visitar la panadería Croasanita, famosa por ser la mejor del pueblo. Allí compramos panes, junto con dulces tradicionales que prometían ser un festín para el desayuno del día siguiente. A medida que avanzaba la tarde, el encanto de Girón seguía envolviéndonos. Nos detuvimos en una pequeña fuente donde los lugareños se reunían y los chicos aprovecharon para tomar fotos con sus teléfonos mientras Patricia capturaba cada rincón con su cámara. Girón, con su aire tranquilo y su belleza atemporal, nos dejó una sensación de paz y admiración. Cada paso por sus calles parecía contar una historia y cada rincón tenía un detalle que lo hacía especial. Al dejar el pueblo blanco y regresar al auto, sentí que Girón no era solo una parada en nuestro recorrido, sino un lugar que se había ganado un espacio en nuestras memorias. Retos hacia Zapatoca. Dejamos atrás Girón con el corazón lleno y el auto cargado de recuerdos. Nuestro próximo destino era Zapatoca, un lugar conocido por su apacible atmósfera y su arquitectura colonial. El trayecto, sin embargo, no sería sencillo. Apenas nos adentramos en la carretera, notamos que el camino estaba lleno de curvas cerradas y tramos que alternaban entre pavimento y tierra, lo que nos obligó a avanzar con cautela. Las montañas parecían jugar con nosotros, ofreciendo vistas espectaculares a un lado, mientras al otro la carretera nos mantenía alerta con sus giros inesperados. A medida que ascendíamos, el paisaje se volvía cada vez más impresionante. Los cerros verdes se alzaban majestuosos y en las laderas se distinguían pequeños cultivos y casitas dispersas que parecían desafiar la gravedad. En uno de los tramos más sinuosos nos encontramos con una carcasa amarilla de un viejo auto Renault enclavada en un cerro, un recordatorio sombrío de los peligros de la ruta. Gustaíto al volante no dejaba de comentar con humor nervioso cómo cada curva parecía un desafío de precisión. Entre risas y suspiros de alivio logramos llegar a Zapatoca, justo al caer la noche. El pueblo nos recibió con su característica calma y calles empedradas, iluminadas por faroles que proyectaban sombras alargadas sobre las casas coloniales de fachadas altas y coloridas.
Nos alojamos en los chalets suizos, un conjunto de cabañas encantadoras de 2 pisos que, con su arquitectura rústica y rodeadas de naturaleza, parecían sacadas de un cuento. La nuestra estaba impecable, aunque el frío nocturno, típico de la región, pronto nos hizo buscar abrigo. Más tarde decidimos unirnos a una fogata compartida organizada en el recinto. Bajo un cielo estrellado y rodeados de otros viajeros, disfrutamos del calor del fuego mientras escuchábamos historias y compartíamos risas. Era el cierre perfecto para un día lleno de emociones. A la mañana siguiente nos despertamos temprano para aprovechar el día. Desde los chalets la vista era magnífica. Zapatoca se extendía como un mosaico de tejados y jardines, todo enmarcado por montañas que parecían proteger el pueblo. Después de un desayuno incluido en nuestra estadía, los muchachos, bajo un sol que acariciaba, pasaron un buen rato refrescándose en la alberca. Hicimos el check-out y nos dirigimos a explorar el centro del pueblo. Sus calles empedradas y su aire colonial nos invitaban a caminar sin prisa, disfrutando de cada detalle. Las puertas de madera maciza, los balcones adornados con flores y los sonidos lejanos de la vida cotidiana. Nuestra primera parada fue el Café Flor de Lis, un lugar que combinaba la calidez de lo local con un toque artístico. Las paredes estaban decoradas con pinturas y dibujos que evocaban la figura de Frida Kahlo y otras mujeres icónicas, mientras el baño, decorado con igual esmero, parecía una pequeña galería de arte. Javier, el encargado del lugar y responsable de la decoración, nos atendió con amabilidad. Pedí un helado con crema que compartí con Patricia, mientras los chicos disfrutaban de jugos y sándwiches que parecían desaparecer de sus platos tan rápido como los servían. Continuamos nuestro recorrido hasta la Plaza Mayor, donde conocimos a Claudia Flores, una artesana local. La entrada a su tienda, y entre la vereda y la acera, estaba decorada con bicicletas llenas de productos típicos como frutas y panes que parecían formar parte de la ornamentación. Claudia nos habló con entusiasmo de las tradiciones de Zapatoca y nos compartió una versión diferente de la historia del Renault amarillo en el cerro. Según ella, el auto perteneció a un contrabandista que, al verse acorralado por la policía hace más de 30 años, decidió abandonarlo y que los lugareños lo pusieron en esa ubicación estratégica. Claudia, con una sonrisa pícara, añadió que la comunidad, lejos de ser tacaña, como algunos sugerían, había convertido el Renault en un símbolo del ingenio local. Esa tarde recorrimos más del pueblo, maravillándonos con la mezcla de historia y encanto que ofrecía. Patricia no pudo resistirse a comprar algunos imanes decorativos y yo aproveché para capturar con mi cámara la esencia de Zapatoca, sus calles tranquilas, su gente acogedora y las montañas que parecían abrazarlo todo. Zapatoca nos dejó una sensación de paz y gratitud. Cada rincón que exploramos, cada historia que escuchamos y cada sonrisa que compartimos se sumaron a un viaje que hasta ese punto ya se sentía inolvidable. Barichara y su arte vivo. Salimos de Zapatoca en la tarde, dejando atrás las cabañas de los chalets suizos y las montañas que parecían despedirnos con su inmensidad. Aunque el trayecto hacia Barichara fue largo, con tramos de carretera destapada que parecían interminables, no pudimos evitar admirar los paisajes que desfilaban ante nuestros ojos. Colinas cubiertas de un verde intenso, ríos que serpenteaban bajo puentes rústicos y pequeños pueblos que, aunque no nos detuvimos, nos saludaban con su arquitectura colonial y su tranquilidad palpable. Cuando finalmente llegamos a Barichara, el pueblo nos recibió con su magia característica, sus calles empedradas, rodeadas de casas blancas con tejados de barro y puertas de madera maciza, parecían sacadas de una postal. Nos dirigimos directamente a la posada donde nos hospedaríamos, atendida por doña Flor, quien con su sonrisa cálida nos dio la bienvenida y nos instaló en una habitación sencilla pero acogedora. No perdimos tiempo
Y tras dejar nuestras cosas, salimos a recorrer este pueblo que tantas veces habíamos escuchado describir como uno de los más hermosos de Colombia. Optamos por tomar un tour guiado, liderado por Juan Guillermo, un barichara de corazón que nos contó con orgullo las historias y secretos de su tierra. Iniciamos el recorrido por la calle Real, la principal del pueblo, flanqueada por casas de más de 3 siglos de antigüedad. Cada puerta, cada ventana parecía contar una historia de generaciones pasadas. El tour nos llevó al cementerio de Barichara, famoso por sus lápidas talladas en piedra. Cada una era una obra de arte única, con inspiraciones y símbolos que reflejaban el respeto de las familias a sus seres queridos. Caminamos en silencio, apreciando la paz que emanaba de este lugar tan especial. Luego visitamos un mirador de donde se extendía un panorama impresionante de cerros y valles que parecían tocar el cielo. Juan Guillermo nos explicó cómo Guane, un pueblo cercano, había sido el primer asentamiento de la región y cómo Barichara heredó su arquitectura y su estilo de vida pausado y en armonía con el entorno. Terminamos el tour en el Museo Baricharte, un espacio dedicado al arte contemporáneo y tradicional de la región. Nos recibió Luis Eduardo Mejía Bohórquez, el creador del lugar, quien nos compartió con entusiasmo la visión detrás del museo. Entre las obras expuestas destacaban esculturas, pinturas y piezas artesanales que narraban historias de la vida en Santander. Luis Eduardo, generoso y apasionado, nos mostró una de sus piezas favoritas, una pintura llamada Socorrito que capturaba la esencia de un pueblo santanderiano. También nos habló de sus experiencias en Colombia y México, lo que nos hizo sentir que no solo estábamos conociendo arte, sino también a una persona profundamente conectada con su cultura. Antes de irnos, Patricia compró un par de libros en la pequeña tienda del museo. Uno de ellos firmado por Luis Eduardo, quien además nos dio permiso para leerlo en el canal. Fue un momento especial, un pequeño puente entre nuestra pasión por las historias y la rica tradición de este lugar. De vuelta en la plaza central, decidimos cerrar la tarde en Nona's Bread, un café encantador donde nos deleitamos con eclairs rellenos de chocolate y vainilla, acompañados de bebidas refrescantes. Mientras saboreábamos el postre, comentamos cómo Barichara nos había conquistado con su belleza y su autenticidad. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las colinas, decidimos que aún no era momento de descansar. La magia del atardecer nos impulsó a tomar el camino hacia Guane, un pequeño pueblo a apenas 9 kilómetros de Barichara. Aunque el trayecto era corto, la carretera, llena de curvas y estrecha, requería nuestra atención. Sin embargo, el paisaje nos compensaba en cada giro. Colinas teñidas de dorado por la luz del sol, casas dispersas que parecían abrazar la tierra y una calma que solo se siente en los lugares más apartados. Al llegar a Guane, el tiempo parecía haberse detenido. Las calles empedradas, mucho más rústicas que las de Barichara, se alineaban con casas de paredes encaladas y tejados de barro que reflejaban los últimos rayos del sol. La plaza central, aunque modesta, tenía su propio encanto, con una pequeña iglesia que se alzaba como el corazón del lugar. Nos dirigimos primero al mirador, un punto estratégico desde donde el paisaje se desplegaba como una obra de arte natural. Los valles profundos y las montañas en la distancia se pintaban con los colores cálidos del crepúsculo, mientras el cielo empezaba a teñirse de púrpura y naranja. Patricia, siempre lista para capturar los momentos, se dedicó a tomar fotos desde diferentes ángulos. Entre risas y exclamaciones, compró un imán de Guane y una alcancía hecha de totuma en forma de cerdo, una pequeña artesanía que parecía encapsular el espíritu del lugar. Tras disfrutar del mirador, decidimos explorar un poco más el pueblo. Entramos a un café acogedor, decorado con detalles rústicos que parecían narrar la historia de Guane en cada esquina. Patricia pidió un capuchino que, según ella, era perfecto para el clima fresco del atardecer. Dieguito optó por un Milo frío, mientras Gustavito pidió solo agua. Yo, fiel a mis costumbres, disfruté de un Milo caliente acompañado de un pastel casero que combinaba a la perfección con el ambiente del lugar.
A medida que la noche caía, las luces de las pocas casas comenzaron a encenderse, dando al pueblo un aire aún más íntimo y acogedor. Las calles se llenaron de sombras danzantes y el silencio solo era interrumpido por las conversaciones distantes de los pocos lugareños que se encontraban en la plaza. Cuando sentimos que habíamos absorbido toda la tranquilidad que Guane tenía para ofrecer, regresamos a Barichara. La carretera de regreso, ahora envuelta en la oscuridad, parecía diferente, pero la calma del día nos acompañaba. Al llegar, decidimos que lo mejor sería descansar después de un día tan lleno de momentos memorables. Nos dirigimos a la posada de Doña Flor, sabiendo que Barichara y Guane ya habían ganado un lugar especial en nuestros corazones. Amanecimos en Barichara con esa mezcla de nostalgia y gratitud que deja un lugar que se siente como un hogar temporal. Antes de partir hacia nuestro siguiente destino, decidimos regresar al Museo Baricharte, un espacio que nos había dejado fascinados el día anterior. El camino hacia el museo, a través de la calle Real, era una experiencia en sí misma. A esa hora de la mañana, las calles empedradas estaban tranquilas y la luz del sol creaba sombras suaves sobre las fachadas blancas de las casas coloniales. Los habitantes comenzaban su día con calma. Algunos abrían las puertas de sus talleres artesanales, mientras otros barrían las aceras frente a sus hogares, saludándonos con una sonrisa. Al llegar al museo, fuimos recibidos nuevamente por Luis Eduardo Mejía Borges, quien con su amabilidad habitual nos guió a través de una sala que no habíamos explorado antes. En esta sección había más obras contemporáneas, incluyendo algunas esculturas de piedra que parecían emerger del suelo, como si el arte y la naturaleza compartieran un origen común. Tuvimos la suerte de coincidir con la escritora local Josefina Espinosa, quien con una voz pausada y una presencia encantadora nos recitó uno de sus poemas. Las palabras fluían con una cadencia tan hermosa que parecía que el mismo pueblo de Barichara hablaba a través de ella. Después del recital, Josefina nos autorizó leer sus libros en el canal, un gesto que recibimos con mucha alegría. Antes de despedirnos, Patricia no pudo resistirse a comprar un par de libros más en la tienda del museo. Isabela, la joven encargada, nos atendió con la misma simpatía de la vez anterior, recomendándonos títulos que, según ella, capturaban el espíritu de la región. Luis Eduardo, siempre generoso, aprovechó para regalarnos una postal con una de sus obras más representativas, como recuerdo de nuestra visita. Salimos del museo con el corazón lleno de gratitud, sabiendo que este no era un adiós definitivo, sino un hasta luego. Barichara nos había ofrecido mucho más de lo que esperábamos: arte, historia, paisajes y sobre todo una conexión especial con su gente. Final en Vélez. Partimos de Barichara alrededor del mediodía. La carretera, aunque sinuosa y en algunos tramos destapada, nos ofrecía vistas espectaculares de los cerros y valles que rodeaban la región. Pasamos por pequeños pueblos como Socorro y Oiva sin detenernos, pero admirando sus plazas y casas coloniales desde la carretera. El camino, acompañado de curvas interminables, nos obligó a avanzar con cuidado, especialmente por los camiones que ralentizaban el tráfico. Sin embargo, cada curva era una ventana a paisajes que parecían postales. Finalmente, tras varias horas de recorrido, llegamos a Vélez, nuestro último destino en este viaje. La plaza central, con su imponente catedral sincrética, nos dio la bienvenida. Las casas, algunas de fachadas coloniales, otras más modernas, se alineaban en torno a la plaza, creando un contraste interesante entre la historia y el presente. Ansiosos por estirar las piernas, nos detuvimos en La Bastilla, una cafetería local donde el anfitrión, Fermín León, nos atendió con amabilidad. Fermín no solo nos ofreció café y deliciosos mantecados, sino que también compartió anécdotas del pueblo, como la curiosa historia de la ventana abierta en el baño debido a un incidente pasado. La conversación, ligera y amena, nos hizo sentir como si estuviéramos charlando con un viejo amigo.
Después de esta breve pausa, visitamos la Catedral de Vélez, un edificio grande y majestuoso que con sus vitrales y detalles arquitectónicos narraba la historia y la fe del lugar. Caminamos por la plaza donde Patricia, fiel a su tradición, compró un imán para el refrigerador, un pequeño recuerdo de este pueblo. Nuestra última parada fue en la Casa Vélez Express, donde probamos los famosos copetes veleños, servidos en platos de totuma. Camila, la joven que nos atendió, nos explicó la tradición detrás de este dulce y su entusiasmo nos contagió al punto de que terminamos pidiendo más para llevar. Esa noche nos hospedamos en el Hotel Colonial, un lugar cómodo y bien ubicado frente a la plaza. Cansados pero felices, nos acostamos con la certeza de que este viaje había sido mucho más que un recorrido. Había sido una experiencia llena de aprendizaje, conexión y momentos inolvidables. Al día siguiente, antes de partir hacia Bogotá, compramos los famosos bocadillos veleños, un dulce típico que simboliza el sabor de Santander. Con el auto cargado de recuerdos, iniciamos el regreso, dejando atrás los paisajes y las historias de esta región, pero llevándolas para siempre en nuestros corazones. Fin.